Continuamos con nuestra programación. Son 6 los minutos que pasan de las 11 de la mañana y nosotros ya saben que cada 15 días tenemos nuestro espacio Centro Óptima, Optimízate, y en esta mañana vamos a hablar con Amalia Ortega. La saludamos. Buenos días, Amalia. Muy buenos días, Ana, muy buenos días a todos los oyentes de Onda Líder. Bueno, pues una semana más estamos con vosotras y vamos hoy a tocar un tema, bueno, pues muy importante. Estamos escuchando hablar mucho de la inteligencia emocional y son muchas las preguntas que queremos hacerte en esta mañana para conocer un poquito más esa inteligencia emocional, porque nosotros cuando hablamos de inteligencia estamos hablando de que tenemos que medir nuestro cociente intelectual, ¿no? Y que hacemos unos test y nos dicen lo lista que somos, y nuestro coeficiente intelectual, bueno, pues es de más de 100, somos súper inteligentes y somos los más listos del mundo. Pero en esta mañana no solamente la inteligencia te hace ser mejor persona, hoy vamos a hablar del coeficiente emocional, y ese no se mide, con esto nivel de inteligencia, si somos más listos que no, sino se mide por nuestras emociones, que creo que es más importante las emociones que la inteligencia en sí, ¿no, Amalia? Bueno, estamos hablando de dos tipos de inteligencia diferentes. La inteligencia cognitiva, o que es lo que se mide con el coeficiente intelectual, es, diríamos, la capacidad que podemos llegar a desarrollar a través sobre todo de la corteza cerebral, de una parte de nuestro cerebro. Pero en nuestro cerebro existe otra parte más profunda, subcortical, que se llama sistema límbico, que es, diríamos, el cerebro emocional. Entonces, habíamos desatendido durante muchísimos años precisamente esa parte de nuestro cerebro, y lo que hace la inteligencia emocional es precisamente descubrirnos. Es decir, cuando Mayer y Salovey, que son los dos psicólogos que estudian la inteligencia emocional, empiezan a hablar de ella, nos descubren cómo existe una parte del cerebro importantísima en regular nuestras emociones y en la toma de decisiones, hasta el punto que podríamos afirmar, como hace un experto en inteligencia emocional, que es Roberto Aguado, que las emociones deciden y la razón justifica. Es decir, que tan importante es una inteligencia como la otra. Claro, porque normalmente siempre, bueno, pues las personas que tienen un coeficiente intelectual alto presumen, y lo que hacen es, mejorar esa inteligencia, leyendo un montón de libros, aprendiendo, pero descuidamos otra cosa muy importante, que es esa inteligencia emocional. Vamos, si te parece, a conocer un poquito más. Estamos hablando de las emociones, de otra parte del cerebro. Eso no quiere decir que seamos más o menos listos o más o menos inteligentes, sino que estamos, digamos, desarrollando unas emociones que nos van a ayudar en un futuro, ¿no? Exactamente, es decir, sobre todo la inteligencia emocional es una habilidad que podemos entrenar, una habilidad de reconocer las emociones en nosotros mismos, también en los demás, de comprenderlas y de manejarlas o regularlas. Es decir, que cuando sentimos ira o sentimos ansiedad o sentimos miedo, si no está ajustada a la situación, que podamos regularla, que podamos cambiarla, sustituirla por otra emoción más adaptativa. Bueno, pues vamos a adentrarnos de lleno en la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional, supongo que todo el mundo nacemos con unos sentimientos, tenemos emociones, pero según va pasando los años y la forma de nuestra educación, esas emociones se van desarrollando de una forma o de otra, ¿no? Efectivamente, es decir, la inteligencia emocional no está claro que forme parte de nuestra herencia genética, pero sí que hay evidencia científica de que es una habilidad que podemos entrenar. Es muy importante la inteligencia emocional en nuestras vidas, pero ¿por qué? Danos unas razones por las que nosotros debemos de pararnos a pensar y decir por qué es tan importante que nosotros desarrollemos, hagamos talleres y potenciemos nuestra inteligencia emocional. En primer lugar, porque el ser humano es tremendamente social, y si yo no soy consciente de qué siento en un momento dado, y cuando estoy hablando con otra persona no soy capaz de comprender por qué está llorando, por ejemplo, esa relación se va a ver muy deteriorada. Y eso me lo permite la inteligencia emocional, me lo permite la conciencia emocional y me lo permite el poder comprenderlo. Si primero el reconocimiento de las emociones tienen un correlato en nuestro cuerpo, en nuestro fisiológico. Y, por ejemplo, a veces sentimos que nos ruborizamos y sentimos calor en la cara o sentimos tensión en el vientre. Todo eso son sensaciones que producen las emociones.
Entonces es importante que yo aprenda a reconocerlas y a sentir, a ponerles una etiqueta y saber cuándo estoy avergonzada, cuándo estoy enfadada, cuándo estoy muy alegre. En el caso de que conozcamos las emociones, sabemos, bueno, qué nos ocurre, pues cuando ese nudo en el estómago, porque tenemos alguna preocupación, sabemos que nos va a doler la tripa o que vamos a tener esas inquietudes. Si desarrollamos nuestra inteligencia emocional, esa misma inquietud, una vez que hagamos esos talleres y desarrollemos nuestra inteligencia, ¿cómo actuaríamos hacia esa inquietud, ese ejemplo que has dado con ese dolor de estómago o esa sensación cuando algo te están criticando o algo te están haciendo mal, que te ruborizas? Si ya tenemos esa inteligencia emocional desarrollada, ¿cómo sería la diferencia antes y el después, ante esa misma situación? Como nos vienen a Centróstima, nos vienen muchos niños, y nos vienen también o bien con problemas de enfado, de cómo manejar la ira, o bien con problemas de ansiedad también ante los exámenes. Pues los estudiantes que tienen esa ansiedad ante los exámenes, también se les coge con mucha frecuencia un pellizco en el estómago. Uh-huh. Entonces, una vez que hemos realizado los entrenamientos en el taller de inteligencia emocional, lo que ellos descubren es que ese miedo, porque detrás de esa ansiedad lo que hay es un miedo al examen, a que no sepa responder, a que las preguntas sean muy rebuscadas, a que le pase como en otra ocasión le pasó, pues en primer lugar es consciente del miedo. En segundo lugar, entiende que ese miedo y esa ansiedad no son adaptativas, no le van a ayudar a responder bien en el examen, porque la ansiedad lo que va a hacer es bloquear, diríamos, la compuerta a toda la información que tiene en su memoria. Entonces, ¿desde dónde puede ese estudiante responder muy bien a ese examen? ¿De dónde podemos aprender? Podemos aprender desde la seguridad, desde la curiosidad o desde la admiración, pero no desde el miedo. Uh-huh. Entonces, esa es una de las conclusiones más importantes para ellos. Entonces entendemos, Amalia, que la inteligencia emocional la debemos de empezar a practicar o a desarrollar desde temprana edad. ¿Sobre qué edad aproximada? Estamos hablando de niños en época escolar, entonces yo entiendo de que desde que ya quede uno pequeñito ya debemos de empezar a que esa inteligencia de nuestros hijos se vaya desarrollando lo antes posible. ¿Qué edad nos recomienda que vayamos a iniciar a nuestro hijo? Pues el programa de inteligencia emocional de Centróstima es un programa muy completo y empezamos con niños desde 3 y 4 años. Es un nivel inicial y entonces ahí, por ejemplo, uno de los objetivos es que se familiaricen con el vocabulario emocional. Es decir, que puedan reconocer cuando están contentos, tristes, enfadados, cuando sienten envidia. Ese vocabulario que a veces no se usa a nivel familiar, pues lo que hacemos es que se familiaricen. Y trabajamos principalmente con los niños, pero también hay unos talleres concretos para los padres, para que también puedan luego acompañar en el día a día a los niños con las actividades que hemos ido realizando. Ajá. Tener esa inteligencia emocional, porque hemos hablado que depende de qué situaciones de nuestra vida, bueno, nuestro cuerpo también reacciona, ¿no? Una forma de defensa ante la preocupación, los problemas del día a día. Bueno, nuestro cuerpo también tiene su defensa y es ese dolor de tripa. Hay otras personas, bueno, que les duele la cabeza, otras les da por llorar. Son emociones que no se pueden evitar porque no tenemos desarrollada esa inteligencia. ¿Podemos decir que una vez que esté desarrollada nuestra salud va a mejorar? Bueno, eso por supuesto. Las emociones tienen un gran poder porque implican cambios fisiológicos. Por ejemplo, cuando estamos estresados aumenta la producción de cortisol, lo que representa un desgaste para nuestro sistema nervioso, nuestro sistema endocrino y el inmunológico, que es por lo que cuando estamos estresados padecemos más infecciones, nos resfriamos con más frecuencia. Por ejemplo, los estudiantes ante el estrés de un examen, que evidentemente se produce, como decíamos antes, un miedo, un temor, las amígdalas dan la orden para que se segregue unas hormonas que son la epinefrina y la norepinefrina para poner el cuerpo en estado de alerta. Entonces se está uniendo ese funcionamiento fisiológico, es decir, esa producción de hormonas que van a tener al cuerpo en estado de alerta, ¿vale? Y bueno, hay un sector de la población, la mayor parte de la población, que sí que puede regular las emociones a partir
del procesamiento racional de los lóbulos frontales. Ese porcentaje puede ser el 70% de la población. Entonces, es decir, que puede manejar las emociones para que sean más adaptativas a partir del cambio de los pensamientos. Pero también existe una parte de la población en la que predomina el funcionamiento de las amígdalas del sistema límbico y necesita cambiar la emoción, pero desde la emoción, con lo cual eso ya requiere una intervención profesional. Uh-huh. Supongo que al igual que en todas las cosas, cuando alguien desarrolla alguna faceta de su vida se le nota, ¿no? Porque la ha cultivado, la ha desarrollado y solamente basta con verla para saber que esa persona, bueno, pues es hábil en ese tema para el que se ha preparado tan concienzudamente. Aquellas personas que ya están, digamos, desarrollando su inteligencia emocional tendrán una serie de cualidades que las hacen diferentes al resto. ¿Cuáles serían? Bueno, por supuesto, tienen, diríamos, mucha más facilidad para empatizar, para automotivarse, para resolver los conflictos, para negociar en esos conflictos para llegar a acuerdos y buscar soluciones no violentas, más capacidad de liderazgo, con lo cual muchas más opciones para alcanzar el éxito. Hay un estudio muy interesante, además un estudio longitudinal, que se hizo con niños desde los 4 años hasta que llegaron a la adolescencia. Entonces, a los 4 años, lo que le pedía el psicólogo era, les ponía un platito con chucherías y les pedía que se mantuviesen, que esperasen hasta que él volviese. Él salía de la sala y les dejaba el platito con 3 chucherías. Uh-huh. Y si esperaban a que él volviese, que iba a por más chucherías, entonces ganaban otras 3. Y hubo una parte de niños que sí consiguió esperar y aplazar el premio, con lo cual consiguieron más. Con esos niños se continuó el estudio hasta que fueron adolescentes. Entonces, esos niños que pudieron regular su deseo de disfrutar, pues se comprobó que luego también eran capaces de mantener la perseverancia y el esfuerzo ante los obstáculos y que obtuvieron mejores resultados en los estudios. Con lo cual sí que es muy importante que desde pequeños ya se entrenen esas habilidades. Uh-huh. La verdad que es un ejemplo que nos hace ver eso, que es muy tonto en el sentido de unas chucherías que cualquier niño, bueno, pues las coge y ya está, porque no entiende a lo mejor esa recompensa, porque ya me las he comido, me da igual tener otras más, y la verdad que es muy simple, pero dice mucho. Estamos hablando de los niños, de que contra antes empecemos a desarrollar esa inteligencia emocional, esos niños, bueno, pues van a tener una personalidad en un futuro mucho mejor, porque van a tener sus emociones más controladas. Pero si, bueno, desconocíamos este tema, ya somos adultos, en el caso que queramos ya una persona adulta desarrollar esa inteligencia emocional, lo podría hacer, o ya tenemos unas emociones tan firmes en nuestra vida que va a ser imposible cambiarlas. Perfectamente se pueden entrenar también con los adultos. Es verdad que el niño es más plástico, el cerebro del niño es más plástico, pero por supuesto el adulto también puede participar de talleres, y de hecho es lo recomendable, porque nuestras generaciones no tuvimos la suerte de contar con un entrenamiento en inteligencia emocional, entonces y de manejar ese vocabulario emocional tan rico del que hoy podemos hacer uso. Entonces muy necesario, porque además incluso cuando los adultos también quieren mejorar esas habilidades en sus hijos, el primer paso es que ellos puedan predicar con el ejemplo. Uh-huh. Vosotros en Centro Óptima tenéis talleres para desarrollar esa inteligencia emocional. Lo hemos tenido, ahora mismo no, ahora los que están convocados son para niños y para adolescentes cuando llegue julio, pero también lo estamos contemplando, con lo cual es importante que los que estén interesados que nos llamen y les informaremos. ¿Y en qué consistirían, Amalia, esos talleres? Pues precisamente en unos ejercicios, unos son a través de role-playing, a través de ensayos, de cómo responden en situaciones determinadas de su vida y qué otras opciones podrían tener, y que vayan reconociendo qué emociones y cómo podemos sustituir una emoción por otra, que es quizás lo más difícil. Uh-huh. Bueno, y esos talleres para que ese niño, bueno, empiece a desarrollar esa inteligencia, ¿serían talleres de larga duración o serían, digamos, intensivos? Ahora, por ejemplo, tenemos un taller de niños y otro de adolescentes, y tiene una duración de 6 meses. Empezamos en febrero y finalizarán en julio. Y durante el verano serán intensivos.
serán durante el mes de julio y quizás luego se prolonguen unas sesiones como seguimiento para reafirmar, diríamos, esas destrezas que han ido aprendiendo, ¿vale? Entonces los talleres van a depender también precisamente de las edades de los niños y del periodo. Durante el periodo escolar las sesiones del taller son más distanciadas y cuando llegue julio pues será más intensivo. Bueno, pues la verdad que es un tema que desconocíamos, ¿no? Hemos escuchado mucho de nuestro cociente intelectual, de lo que se presume, ¿verdad? Diciendo, pues tengo hecho el test, mi coeficiente, bueno, pues es grandísimo y soy súper inteligente y con eso ya parece que nos disculpamos de todo lo que podamos hacer porque tenemos por delante la inteligencia que nos perdona todo lo que hagamos, pero yo creo que más importante que ser inteligente es más importante saber controlar nuestras emociones, saber empatizar y sobre todo eso, ayudarnos en nuestro día a día. Ya no puede gustar al resto de las personas que viven con nosotros, que también tenemos que hacerlo, porque eso va a poner un bienestar en toda la gente que nos rodea, sino para nosotros mismos, de saber enfrentarnos a nuestros problemas sin que eso nos afecte seriamente la salud. Pues Amalia, ¿hay alguna pregunta que sea importante y que se me haya pasado en esta mañana? Bueno, pues yo creo que es un resumen bastante completo el que hemos hecho y nada, recordarles a los padres lo importante que es que además de que los chicos participen en los talleres, que ellos como padres también sean conscientes de que con las palabras movemos. Las palabras nos llegan, diríamos, a la parte cognitiva, a la parte intelectual del cerebro, pero que nuestros ejemplos, como van cargados de emociones, arrastran, ¿vale? Entonces, que prediquen con el ejemplo. Y cuando nos planteamos que el ser humano está viviendo continuamente planteándose metas, pues la inteligencia emocional es una herramienta potentísima precisamente para eso, para automotivarnos, para conseguir nuestras metas, anticipando el éxito, entrenando la persistencia y manteniendo nuestros esfuerzos para superar los obstáculos. Y luego el manejo de la ira. Yo resumiría con eso. Es decir, que si empezamos a ser conscientes de la necesidad que tenemos de entrenar nuestras habilidades pues para manejar la ira, porque vivimos en un tiempo en que el estrés es, diríamos, casi un denominador común. Uh-huh. Y es fácil que se pierda ese control, que se estalle. Eso produce también un dolor emocional en la otra persona y va deteriorando las relaciones, con lo cual es importantísimo que manejemos nuestras emociones y que entrenemos nuestra inteligencia emocional. Claro, es que es en todo, ¿no? Desde que eres pequeño, bueno, pues el tema, sobre todo cuando son niños, pues están estudiando y esa presión de los estudios, cuando somos mayores, bueno, pues hay que controlar porque tenemos que pensar siempre la persona que tenemos al lado, cuando nos dirigimos a ella, tenemos que empatizar y no sacar ese genio, esa ira que nos ha despertado por ese comentario, por esa acción que se ha hecho. Hay que frenar un poquito, pero también en el trabajo tiene que ser importante tener conciencia de esa inteligencia emocional, porque nos va a ayudar a realizar nuestro trabajo de otra forma, saber tomar decisiones acertadas, ¿no? O no tiene nada que ver en el ámbito laboral. Sí, bueno, en el ámbito laboral también es importantísimo, efectivamente, como tú dices, es decir, la labor de un equipo también depende de cómo manejan esas emociones y cómo manejan los imprevistos, las contrariedades y eso es todo un desafío. Es decir, que la labor de equipo depende también del liderazgo, de la motivación, del clima que se crea entre los diferentes trabajadores, y eso depende también de cómo cada uno maneja las emociones. O sea, se puede decir, digamos, en el tema laboral, que la inteligencia emocional y el mindfulness como que pueden ir de la mano. Efectivamente, Ana, bueno, esta pregunta me parece muy muy interesante, porque efectivamente mindfulness es una toma de conciencia y nos ayuda precisamente a ser conscientes de qué emociones son las que estamos viviendo en este momento, y la inteligencia emocional lo que nos dice es, ¿esa emoción es la adecuada para este momento? Es decir, cuando efectivamente un compañero le pide a otro un archivo y no le ha dado tiempo a completarlo y le dice, pero es que nunca lo tienes a tiempo. A lo mejor ese comentario hace que estalle también el compañero. Exactamente. Pues el ser consciente de cómo me siento y
y ser consciente de cómo se siente también mi compañero, qué necesidad tiene mi compañero. Entonces cuando yo puedo empezar a regular mis emociones para no responderle desde el enfado. Qué difícil, porque muchas veces morderse la lengua, contar hasta 3 irracional cuesta. Eso hay que desarrollarlo y es como lo acabas de decir, bueno, pues con esa inteligencia emocional, con ese mindfulness, porque hemos escuchado ya cada vez son más las empresas, sobre todo fuera de nuestro país. Poquito a poco se irá implantando ya en España, porque cada vez son más las personas que son conscientes de la importancia del mindfulness, sobre todo en el ámbito laboral. Pero también sería importante, aparte de esos talleres que hacen las grandes empresas con sus trabajadores, hacer los talleres mindfulness y también de la mano inteligencia emocional. ¿Lo dirías tú que es algo apropiado que se hagan en las grandes empresas? Efectivamente. De hecho, en España ya hay algunas empresas, en el País Vasco ya hay estudios de empresas que han implantado también programas de inteligencia emocional, mindfulness e inteligencia emocional. Y la Universidad de Málaga es pionera precisamente en un programa que conjuga ambas, es decir, conjuga inteligencia emocional con mindfulness. Yo creo que sí, por lo que has explicado, porque ni conocía yo el mindfulness y hemos hablado ya muchos temas y claro, a raíz de todas las semanas que hemos dedicado al mindfulness lo hemos conocido muy poquito y hemos visto todos los beneficios que nos aporta, y hoy es la primera vez que hablaba de inteligencia emocional y yo creo que deberían de ir unidas las 2 sesiones, porque todo va a ser bueno para nuestro organismo, ya no solamente físicamente, porque también se va a notar, porque el hecho de no enfadarnos, de poder estar, digamos, tomando las decisiones con la cabeza en su sitio, el saber en una situación de estrés dominarla físicamente también se va a notar, aparte de que psicológicamente nos va a hacer mejores personas y también nos va a alargar la vida, porque tener estrés y tener esos comportamientos lo que hacen es que nuestra vida sea corte y que además envejezcamos por culpa de esos malos ratos, y con ayuda del mindfulness, inteligencia emocional, pues a lo mejor actuamos de otra forma, pero vamos a tener mejor calidad de vida. Eso por supuesto. De hecho, en los talleres de inteligencia emocional introducimos ejercicios de mindfulness como una herramienta potentísima para darse cuenta de qué emoción están sintiendo en ese momento. Bueno, pues ojalá muchas de las empresas, sobre todo las que están sometidas a muchísimo estrés, bueno, pues dediquen a sus trabajadores esos talleres, porque van a ganar todos, la empresa, los trabajadores, y se va a crear un bienestar y eso se va a notar en la productividad, que de hecho es lo que se trata. Amalia, todas las personas que estén interesadas en mindfulness, inteligencia emocional y todos los servicios que tenéis en Centro Óptima, dinos la dirección y el número de teléfono para concertar esa cita previa. Pues la dirección es muy fácil en Torre del Mar de localizar, es calle Santa Margarita, número 11, primero Eñi. Y el teléfono para concertar las citas previas, 952 54 20 55. Y también pueden acceder a mucha información sobre estos temas tan interesantes, pues a través de las redes sociales, que tenemos la página web www.centrooptima.com, en Facebook Amalia Ortega, y el Twitter, con lo cual yo espero que encuentren mucha información y que si tienen alguna duda o alguna consulta que hacernos, pues que también nos manden un correo a info@centrooptima.es. Eso es, si tienen algún problema, pues nos llaman a la radio y nosotros gustosamente le facilitaremos todos los datos que has dado, pues si alguna persona pues no puede tomar nota, nosotros se los vamos a facilitar. Amalia, te deseamos que disfrutes de este puente, solamente es un día, pero oye, un día es un día y hasta el próximo puente vamos a tener que tardar unos cuantos meses o hasta que se inicien las vacaciones, así que vamos a disfrutarlo. Volveremos a estar con vosotras en 15 días, ¿no? Concretamente el día 12 o el día 5, Amalia. Eso es, dentro de 15 días, y en esa ocasión, ese jueves, será mi compañera Vanessa Gómez, que es psicóloga, sexóloga, y va a abordar un tema muy, muy interesante, que es ¿qué es la terapia de pareja? Es decir, ¿cuándo es necesaria? ¿Qué ventajas tiene y a quién va dirigida? Con lo cual, espero que le formulen muchas preguntas y que le acompañen ese día. Además, muy interesante, porque en la mayoría de las parejas se empiezan a deteriorar, a tener discrepancias, pues a partir de ya que empiezan las vacaciones, que tienen 24 horas para estar juntos, y muchas parejas, bueno, pues llega el mes de septiembre y los juzgados y las bufetes de abogados se llenan de demandas de separación.
ni de divorcio. Así que yo creo que es muy importante prevenir con esa terapia de pareja. Y el próximo día jueves, que será 12. Eso, hablaremos con Vanessa Gómez. Pues Amalia, te damos las gracias por estar una semana más con nosotros, con los oyentes de Onda Líder. Disfruta de este puente, de estos 15 días, y volveremos a estar en contacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias y feliz puente para todos.